Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta ya 11ª sesión de nuestro seminario, Un mundo por descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. El tiempo ha pasado rápido, ¿verdad? Sí, bastante. Ya estamos en 16 de diciembre y es nuestra 11ª sesión, y en esta ocasión nos corresponde hablar del Archivo General de Centroamérica. Y tenemos como invitada a la doctora Ana Parrilla Albuerne, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pero que nos acompaña desde España, porque se encuentra en su año sabático, disfrutando del año sabático bien merecido después de casi 20 años de estar trabajando como investigadora y docente en la UNICACH. Ana María es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, precisamente. Y actualmente, como ya lo mencioné, es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha escrito diferentes artículos y capítulos de libros sobre la historia colonial de Chiapas. Entre ellos podemos destacar la inundación en Ciudad Real, Chiapas, en 1785, la gestión de una desgracia, en Virginia García Acosta y Raimundo Padilla Lozoya, fueron los coordinadores, y el libro se titula Historia y Memoria de los Huracanes y otros episodios hidrometeorológicos, una palabra algo complicada de mencionar, pero creo que la dije bien. Hidrometeorológicos extremos en México. Fue publicado en la Universidad Veracruzana, también en la Universidad de Colima, en el CIESAS, en 2021. Se puede descargar, por cierto, ya nos hablarás, Ana Parrilla, Ana, porque también este es un espacio para que los estudiantes y las estudiantes tengan, pues, conozcan y puedan acceder a estos trabajos. También es coautora con Giovanna Celaya Hernández de un libro que se llama La Fiscalidad del Municipio, Instituciones, Impuestos y Jurisdicciones en México, siglo XVIII y XIX, que fue publicado también por la Universidad Veracruzana y la UNICACH, también en 2021, el año pasado. Y como coordinadora también de Rompiendo el Nudo Gordiano, Régimen Municipal y Fiscalidad, Guatemala y México, que ahí entra esta nación centroamericana, 1760-1850, editado por la editorial Silex en Madrid, también el año pasado. Y falta agregar algo más, y es que es corresponsal en Chiapas de la Academia Mexicana de Historia y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Así que es un privilegio para nosotros, para nosotras, tenerte acá, Ana, y que hayas aceptado desvelarte por compartir este viernes 16 de diciembre. Así que bienvenida, Ana. Pues muchísimas gracias, y para mí siempre es un gusto pues estar con ustedes. Y bueno, quiero agradecer al público que pues ya el 16 de diciembre que estábamos comentando que muchos estarán celebrando las posadas, pues que ustedes se hayan conectado para pues escuchar pues esta plática, esta charla, porque sé que es así el formato que tienen, de un poco que sea una charla más que una conferencia, y eso me gusta más todavía. Pues muchas gracias, doctora. Espero que para los que escuchan todavía hay después de esta charla suficiente tiempo para la posada, así que vamos a entrarle para no retrasar más. El tema de hoy es el Archivo General de Centroamérica. Centroamérica, es decir, estamos hablando de un pasado chiapaneco que duró por lo menos 300 años, es decir, 300 años Chiapas o Chiapa o las Chiapas han pertenecido a Centroamérica, y solo tienen menos tiempo, tienen como 200 años casi exactos como estado separado de Centroamérica y como parte integral de México. En aquel entonces Chiapas se separó no solo de Guatemala o de los demás estados, sino también de España, y eso obviamente ha tenido ciertos efectos también sobre el manejo documental, ¿no? Entonces es fácil imaginar cuando una administración termina, entra un nuevo sistema gubernamental, que también hay cambios en las estructuras y en el manejo documental. Entonces vamos a estar básicamente hablando de la época colonial. Usted es experta, usted ha trabajado todos estos años
temas de la época colonial, pero en relación a Chiapas pero siempre con la mirada hacia Centroamérica. Ahí yo recuerdo los subdelegados, por ejemplo, han sido un tema muy constante en los últimos años, pero también la cuestión de las finanzas públicas. Pero lo primero, lo que a mí se me ocurrió cuando, pues pensando que vamos a estar hablando de la época colonial, aquí mismo, en el propio estado de Chiapas, ¿cuál es la experiencia de ustedes? ¿Hay documentación colonial a la que podemos acceder aquí, propiamente en el estado de Chiapas? Bueno, claro, pues sí hay documentación colonial. Quizá no es una documentación muy extensa, pero efectivamente existe mucho desconocimiento sobre la información que hay documental sobre Chiapas de este periodo dentro del propio estado de Chiapas. Por ejemplo, bueno, tenemos el archivo diocesano, ¿no? El archivo diocesano de San Cristóbal de las Casas es, pues digamos que una de las fuentes más importantes, digamos que la tercera fuente más importante para conocer la historia colonial y la historia contemporánea también, ¿no? Porque también es cierto que cuando se habla del archivo diocesano, mucha gente también piensa que solo es un archivo de documentos coloniales. A mí me ha pasado con mis alumnos que dicen, no, pero eso ahí solo hay documentos coloniales. Pues no, en el archivo diocesano hay documentos coloniales, pero también hay documentos de la época independiente, de la época revolucionaria, hasta el día de hoy. Y es curioso porque dentro de esos expedientes y esas carpetas que hay en el archivo diocesano, también hay fondos especiales, por ejemplo, se me viene a la mente el archivo civil de Comitán, que está depositado, que es de la época colonial, que está depositado en el archivo diocesano. ¿Por qué? Pues no lo sabemos muy bien, pero precisamente uno de esos subdelegados de los que habla Justus depositó toda su documentación, digamos, administrativa, está también, que es Guimbarda, Tovar y Guimbarda, está depositada en el archivo diocesano, es decir, que hubo un momento seguramente en que se fue recopilando información y resguardando en ese espacio, ¿no? Quizá llegó con otra documentación parroquial por alguna circunstancia y finalmente pues está ahí toda resguardada. Entonces, el archivo diocesano podríamos decir que dentro del territorio de Chiapas, para la época colonial, digamos que es el archivo número 1. Pero también hay otros lugares donde hay información colonial, aunque sea escasa. Hay información colonial también en Comitán, en el archivo de Comitán hay unos cuantos legajos, expedientes que pertenecen a la época colonial, unos 22 o 24, expedientes interesantes también. También en el archivo histórico del Estado que resguarda la UNICACH hay algunos fondos de información documental, sobre todo que vino, pues uno es del Orozco Iberra, que es información digitalizada, que se pidió y que se donó a la universidad, pero también hay otros documentos, por ejemplo, estoy pensando en uno de los libros de comunidad. Hay un libro de comunidad de la época colonial muy interesante que está ahí en el CUIT, que así lo conocemos, ¿no? Entonces, documentación colonial sí hay en Chiapas. No es tan extensa como para el siglo XIX o el siglo XX, pero sí hay, creo que, documentos suficientes para hacer unas cuantas investigaciones todavía. Siempre es bueno saberlo, ¿no? De que uno no tiene... Es bueno saberlo. Yo recuerdo los casos de Pinola, donde encontramos documentación colonial, y en los archivos judiciales, muchas veces, por lo menos, también responde al ocaso de la época colonial. Hay casos que simplemente están ahí recordados porque duraron más tiempo y como que su vigencia del caso entró a la época independiente. Pero me llamó la atención, usted dijo, es la tercera fuente, el archivo diocesano, es decir, una segunda y hay una primera. Entonces, y estos no están en Chiapas, ¿verdad? Bueno, claro, esos no están en Chiapas porque, bueno, son los archivos que resguardan toda la información administrativa, digamos, ¿no? De la época en que Chiapas perteneció al Reino de Guatemala y a España, ¿no? Que es pues el Archivo General de Indias y el Archivo General de Centroamérica.
No me atrevo a decir cuál es uno y cuál es el número dos, porque creo que los dos tienen interés y, claro, resguardan información diferente. Porque, como tú bien señalabas, Justus, lo más importante a la hora de consultar un archivo es comprender cómo estaba estructurada la administración en ese momento. A pesar de que en algunos archivos no se ha mantenido el lugar de procedencia de los documentos, como es el Archivo General de Centroamérica, porque Pardo lo dividió en temas, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esa procedencia de los documentos. Sin embargo, si uno comprende la forma en que estaba estructurada la administración, le va a ser más fácil comprender cómo puede acceder a esos documentos, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante. Siempre que vamos a un archivo, creo que antes tenemos que tener una información básica de pues, la época que se pretende estudiar y sobre todo la forma en que estaba organizado el gobierno en esa época. También retomando un poco lo que dice Justus, no es lo mismo trabajar la época colonial, que sobre todo su documentación está dividida en las 4 causas, que son justicia, guerra, hacienda, policía, ¿no? Que es gobierno. Y bueno, pondría yo un quinto caso, que es el de patronato, el patronato real, que tiene que ver con la iglesia, pero que controla la monarquía, que además es un tema poquísimo estudiado. Hay muy poca gente que trabaje el patronato. Ahora solo se me ocurre esta Virginia, ¿no? Virginia Tobilla, esta Vicky, que ella trabaja un tema eclesiástico, pero que tiene que ver con el Real Patronato también, pero es un tema muy poco trabajado y esos 5 temas, digamos, van a hacer comprender esas 5 causas, digamos, va a ser fundamental para comprender también dónde debemos buscar la información y qué tipo de información vamos a conseguir. Pues esa siempre es como la pregunta, ¿no? Que todos los tesistas o investigadores se hacen. ¿Dónde? ¿Dónde busco qué? ¿No? Entonces... Perdón, Justo, es que hay algo muy importante que ha mencionado Ana, y es que no podemos ir a ciegas al archivo, ¿no? Y eso es algo que lo hemos estado observando recurrentemente con los invitados y las invitadas. Y para nuestros estudiantes, creo que es importantísimo tomarlo en cuenta y darle énfasis, porque no se trata de ir nada más, sino de informarse previamente cuál era la organización. Necesitamos investigar sobre nuestros temas, sobre los temas que nos interesan, porque si vamos con una buena guía, entonces podemos captar mejor o encontrar esa información, que es lo que mencionaba Justus, ¿ah? O sea, vamos en pro de la información, pero los archivistas no nos la van, o sea, no tienen ellos la por qué ni tienen la capacidad a veces para orientarnos completamente, porque depende de las preguntas de investigación y de la información que tengamos sobre ese acervo documental. Entonces, Bueno, yo quería poner el énfasis ahí en lo que ha mencionado Ana. y también porque muchas veces los archivistas, bueno, es una profesión que viene desde hace muchísimo tiempo, pero realmente la profesionalización del archivista es algo muy reciente. Y los archivistas han sido personas que han aprendido por sí solas. Por ejemplo, me gustaría aquí nombrar el caso de Jorge, que era una persona que, exacto, que estaba en el Archivo General de Centroamérica, que ese hombre era un conocedor del archivo sin tener estudios de biblioteconomía ni nada por el estilo, pero bueno, era un hombre curioso, era un hombre que conocía muy bien el archivo y que además estaba dispuesto siempre a ayudarte. Entonces, pero bueno, claro, no consigues tampoco mucha gente de ese tipo. ¿Qué vas a encontrar en una persona normalmente de los archivos a los que vamos, ¿no? Pues una persona que quiere ayudarte, pero que, bueno, muchas veces es, bueno, cómo llenar la ficha, un poco, bueno, déjeme ver, a ver si veo algo. Bueno, que no están profesionalizados. Entonces, claro, pero bueno, afortunadamente también va cambiando y cada vez nos encontramos con personas que tienen un conocimiento más profundo de estos archivos, ¿no? Pero bueno, en el sentido que ustedes hablaban, yo había preparado una pequeña introducción, que espero que sea somera, sobre precisamente cómo está un poco organizado el Archivo General de Centroamérica. Y si les parece bien lo ponemos, pero ustedes... Solo te queremos preguntar, bueno, te quiero preguntar,
¿Cómo llegaste al Archivo General de Centroamérica? ¿Cuál fue tu primera experiencia para que nos la compartas, por favor? Pues mira, llegué en blanco, hijo mío, por eso cuando ustedes me invitaron, yo dije, sí voy, porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando bueno, yo empecé mi carrera en la arqueología, entonces yo hice un trasvase aquí de disciplinas y cuando yo llegué al Archivo General de Centroamérica, realmente, aunque soy una persona precavida y me había bajado una guía de la que les voy a hablar, ¿no? Pero realmente si yo echo la vista atrás hace 20 años me doy cuenta de que ojalá alguien me hubiera dado unos tips para llegar, me hubiera explicado un poco cómo estaba organizado, porque sí me costó un poco, ¿no? A pesar de que el Archivo General de Centroamérica es una maravilla para los investigadores, independientemente de que esté organizado por temas y que a lo mejor Justus diga qué horror porque la procedencia en los documentos, bla, 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 pero he de reconocer que, como yo les decía a mis alumnos, quien no hace aquí una tesis es de plano, vamos, que se dedique a otra cosa, porque es que es tirar de un cajoncito y se te abre un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, sí es una maravilla en ese sentido, pero me costó un poco comprenderlo, bueno, pues poco a poco traté de buscarle la lógica, ¿no? Precisamente conociendo esta administración mejor, y sobre todo, pues gracias a esas guías, una que es de un guatemalteco, Gordillo, que la hizo dentro del Digi, ¿no? Que me parece muy buena porque habla de las gavetas, de cómo están organizados los muebles, y sobre todo, pues el libro de Jan de Vos, ¿no? Que también de los microfilms, ¿no? Que te va explicando cómo está organizado este archivo. Creo que esas dos fuentes son fundamentales para alguien que empieza, a pesar de que ya tiene sus años. Para los que no conocen las guías de Jan de Vos, ¿les puedes explicar un poco más de qué se trata? Claro. Ah, se le congeló la señal a Ana. Vamos a esperar a ver si... Una persona muy comprometida. A ver, Ana, se cortó un poco la comunicación. ¿Podrías volver después de mi pregunta, por favor? Ahora, ¿me escuchan bien ahora? Vale. Pues le decía que Jan de Vos pues, es un historiador, pues, me imagino que todos lo saben, ¿no? Que fue muy importante para conocer la historia colonial de Chiapas en general, determinados temas, una persona muy comprometida, y sobre todo, pues aquí destacar pues, su labor como digitalizador de archivos, digamos, de toda la información que tenía que ver con Chiapas. Él hizo un primer viaje en los años 70 al Archivo General de Indias y allí digitalizó gran cantidad de documentos, si no estoy mal fueron como 66 rollos de documentos que existen en el Archivo General de Indias y que pertenecen a información sobre Chiapas. Y acompañada de esta digitalización hizo también un libro que es una guía en el que él especifica, bueno, da la asignatura correspondiente y hace un pequeño resumen de cada uno de estos documentos. Entonces, eso ayuda, por supuesto, mucho. Trajo esos microfilms a México y desgraciadamente, pues algunos se perdieron por calamidades, digamos, digámoslo así, creo, por calamidades, y otros permanecen. Hay una copia que está ahí en la UNACH, pero que desgraciadamente creo que no se ve muy bien, no se ve muy bien, no es consultable, digamos. Y hay otra copia de la del AGI que está, bueno, en el Centro de Estudios Mayas, en la UNAM, precisamente, hay otra copia, y hay otra copia que muy poca gente conoce que está en el Colegio de Michoacán. Yo lo descubrí, bueno, lo descubrió José Gabriel Domínguez Reyes cuando estuvo. Se nos volvió a congelar. Esperemos que se... Consultable, no están todos los rollos, pero... Escuchamos hasta Domínguez y después se volvió a cortar. ¿Podrías volver a...? Sí, perdón, es que me refería a que es una copia consultable y que está en muy buen estado, además, porque hay muy poca gente que la haya consultado. El único problema ahí es que es una copia que está todavía en microfilm
y pues no ha habido medio para pasarlo a PDF, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pasarlo a PDF, porque eso, bueno, además de que pues ayuda a salvaguardar los rollos, ¿no? Pues también la consulta se hace más ágil. Y luego, años después, en 1981 creo que fue, consultó el Archivo General de Centroamérica y también hizo una serie de rollos, unos 160 más o menos, y pues hizo lo mismo. Digitalizó toda la información referente a Chiapas y también trajo una copia de esos rollos y bueno, pues es otro, igual sucedió que los rollos, hay algunas copias, otras se perdieron y existen algunas copias. Y el problema del trabajo que hizo Jan de Vos es que no fueron digitalizados, digamos, con buena calidad, sino que las copias que se hicieron fueron unas copias bastante malas y entonces hay muchas imágenes pues que están partidas a la mitad o que se ven muy oscuras o que bueno, pero lo más importante creo que independientemente de los rollos son precisamente esas guías que él creó, que son 2 libros, uno para el AGI y otro para el Archivo General de Centroamérica, porque esas guías, claro, te ayudan muchísimo para encontrar información de muchos temas, Es decir, eso creo que fue una buena introducción y nos da pauta para que tú inicies la presentación que tenías Sí, presentada. voy a hablar un poco de eso, pero bueno, voy aquí a compartirles, a ver. La presentación es un poco general, pero cuando me digan si la ven. Está empezando, todavía no vemos. Bueno. Debemos esperar un momentito. Ahora sí. Bueno, pues pues aquí les hablo un poco de mi experiencia y cómo fue creado el Archivo General de Centroamérica. A ver si pasan las diapositivas, porque a veces hay un poco de problema con esto. Sí, creo que se... A ver. Si no podemos, pues lo digo. Creo que está... Está pasmado. Sí, pero es tu computadora. Es mi computadora, sí. Pues mientras aprovechemos, digamos, si tú tienes la experiencia propia, en carne propia, tal vez hasta sería más rico si nos puedes platicarlo así, y sí. mientras tal vez cargue después la presentación. Sí, un poco lo que les decía yo sobre este asunto de la, a ver si termina de no volverse loca. Un poco lo que les comentaba yo en esta presentación es precisamente cómo se fue creando este archivo. El Archivo General de Centroamérica es un archivo es un archivo antiguo en realidad, que fue creado ya en el siglo XVIII y que, bueno, ha pasado por diferentes lugares y diferentes edificios a lo largo del tiempo y sobre todo estaba constituido por, pues en realidad, como les decía, eran estos 5 fondos los que constituían este primer archivo que se creó en la época, a finales de la época colonial, y posteriormente pues se va a ir generando mayor información, se va a ir uniendo mayor información de la época independiente y también alguna información contemporánea. Me refería a que fue cuando llegó Manuel Pardo, ya en el siglo XX, cuando se va a iniciar en 1900, que llegó Manuel Pardo, cuando él va a iniciar la clasificación del archivo que hoy conocemos. En realidad es una clasificación que hoy nos parece bastante lógica, pero que a Pardo pues le llevó toda su vida, creo que más de 30 años estuvo haciendo esta clasificación. Él empezó con una clasificación muy general que era cronológica, haciendo 2 fondos, que era el fondo colonial, a los que marcó con una letra A, y el fondo independiente con el que marcó con una letra B. Y a partir de ahí va a hacer una segunda clasificación, que va a ser una clasificación en fondos, y estos fondos van a corresponder a las provincias, a las 6 provincias, digamos, que constituían el reino o la audiencia de Guatemala. Una va a abarcar Chiapas y Guatemala, y estará marcada con el número 1,
la número 2 será San Salvador, la número 3 Honduras, la número 4 Nicaragua, la número 5 Costa Rica y la número 6 Guatemala, que es la más extensa. Estas eran las 6 provincias. ¿Por qué incluye Yucatán? Bueno, porque acuérdense ustedes que en los primeros años de la época colonial, Yucatán llegó a formar parte de la audiencia de Guatemala. Entonces, hay alguna documentación poquita, muy poquita, sobre Yucatán. Después de esta clasificación, digamos, en fondos provinciales, él vuelve a hacer una clasificación mucho más fina que tenía que ver con esos asuntos que eran los que yo les nombraba al principio. Marcará de la misma manera con una mayúscula los asuntos de gobierno. A2, cuando vemos A2, estar haciendo referencia a asuntos militares. Cuando empieza por A3, asuntos de Hacienda, A4, Real Patronato. Y así sucesivamente va a crear luego legajos y dentro de esos legajos va a clasificar los expedientes. Pero no solo esto, sino que Manuel Pardo decidió que aún podía hacer una clasificación más fina. Y entonces dividió esta clasificación, digamos, la dividió por temas. Y de manera que es una pena que esto no lo puedan ver, porque sí valdría la pena que lo pudieran ver, porque se comprendería mucho mejor. De manera que lo que vamos a encontrar cuando llegamos... ¿Hola? Sí, Cuando llegamos al Archivo General de Centroamérica, son una asignatura que tiene esta nomenclatura con letras y números. Lo más importante es que cuando busquemos documentos sobre Chiapas, sobre todo en las fichas, que es una pena que no se las pueda poner, pero sobre todo en las fichas lo que van a encontrar es un 1 que está entre paréntesis y que es importantísimo que nosotros lo pongamos cuando queremos buscar algún documento sobre Chiapas. Y que precisamente estos expedientes fueron los que Jean de Vos digitalizó. Todos los que tienen este 1, digamos, entre paréntesis. Van a aparecer como A1 y entre paréntesis 1, A2, entre paréntesis 1, A3, entre paréntesis 1. Entonces, estos son los documentos, como les repito, que Jean de Vos digitalizó. Ahora, es muy importante también comprender que no todos los documentos sobre Chiapas están en este fondo de Chiapas. En realidad, sobre Chiapas tenemos 11 gavetas que están en unos casilleros. Qué pena que no lo podemos ver porque, como les digo, esto es sería muy ilustrativo poder verlo. Vamos a tener 11 gavetas que van a tener temas referentes a Chiapas, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver Chiapas, por ejemplo, abastos, Chiapas ayuntamientos, en orden alfabético estos temas. Entonces va a ser muy fácil la consulta. Pero, como les digo, existen documentos sobre Chiapas que no están dentro de estas gavetas. ¿Por qué? Pues por lo que les decía un poco al principio, por la propia forma en que se organizaban los documentos. Hay algunos documentos que están fuera porque hacen referencia, por ejemplo, a causas judiciales, como decía Justus, ¿no? Causas judiciales que se emprenden en Guatemala con asuntos de Chiapas, pero que no surgieron desde Chiapas. Entonces no van a aparecer en este fondo sobre Chiapas, ¿no? Van a aparecer en Guatemala quizá, ¿no? Ahí lo tenemos un poco más difícil y ahí sí pues vamos a tener que pues ingeniárnoslas un poco también para poder buscar estos documentos. Y es precisamente esta otra guía que hizo el DIGI de la Universidad de San Carlos, una guía que pues que voy a tratar de ponerles porque sí creo que la tienen que ver. A ver si lo conseguimos. Bueno, ya ahí cargó. Ahí la estamos viendo, Ana. Bueno, esta es la que yo les digo, es una guía del catálogo Pardo que hizo Enrique Gordillo y que en ella lo que nos habla es de cómo están estructurados estas gavetas. Miren, las gavetas aparecen así, los cajoncitos, ¿no? Y como ven un número 11 y ven aquí un número 30 y luego ven un tema general. Entonces, esta guía que nos hicieron, este Gordillo, nos habla y nos dice qué hay en cada gaveta. Entonces, nos dice que la gaveta 28 del mueble 4
nos dice el tema general, que son epidemias, miren ustedes qué maravilla, y nos va a decir, por ejemplo, que dentro de esta gaveta tenemos una que es sobre 8 expedientes, ven el número de fichas a la derecha, que son sobre el cólera morbus de 1849-1850. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar dentro de las gavetas. Por ejemplo, aquí les puse cómo aparece esta guía, ¿no? Aquí son temas sobre Chiapas. Entonces nos dice, por ejemplo, que en el mueble 11, la gaveta 20, ya empieza la información sobre la provincia de Chiapas, de la época colonial, y nos va diciendo, bueno, pues que vamos a encontrar estos temas en orden alfabético, asuntos generales, abastos. Este número que aparece, no sé si ven mi puntero, cuando aparece al final de cada línea un número entre corchetes, quiere decir que solo hay un expediente o que hay dos. Hay que decir que en el Archivo General de Centroamérica ha habido mucho expolio, entonces de documentos, no actuales, pero también se han perdido muchísimos documentos y hay gavetas que están vacías. Por ejemplo, yo les podría decir que todas las de arquitectura están vacías. ¿Por qué? Bueno, porque los planos normalmente y dibujos es algo que llama muchísimo la atención y todo el mundo quiere tener en su casa. Entonces esas gavetas en particular pues están vacías. No sé en qué momento se perdieron, no sé cómo pudo suceder, pero sí hay gavetas vacías. Quiere decir que cuando Pardo hizo, si existe el tema, pero la gaveta está vacía, quiere decir que cuando Pardo hizo su clasificación, había algo dentro de esa gaveta porque si no, no hubiera puesto el tema, ¿verdad? Entonces, también se podría hacer una historia del expolio, ¿no? De lo que falta en el archivo. No podríamos a lo mejor saber cuándo sucedió, pero qué temas, por ejemplo, fueron los que más llevaron al robo de documentos o algo por el estilo, se me ocurre, ¿no? Pero que se podría hacer una investigación en este sentido también. Entonces, creo que esta guía que les he puesto, que no se encuentra tan fácilmente en internet, o sea, tienes que poner bien el nombre para que aparezca. No es... Yo te quería preguntar, Ana, viendo lo que nos estás mostrando, ¿verdad? La famosa guía de Gordillo, no está en la página del Archivo General de Centroamérica. Te pregunto porque hace como 3 años que lo consulté y creo que luego que se fue la directora Ana Carla Castilla, no sé qué sucedió, pero la página como que ya no prestó los insumos que tenía antes, ¿ah? No sé cómo está ahora, si lo he consultado. No, lo que encontrábamos antes era esto. Ajá, correcto. Cuando Ana Carla Castilla estuvo de directora, perdón, que ella actualmente es profesora de la Universidad de San Carlos, es donde quedó, pero cuando ella era directora del archivo, pues a través de trabajo con instituciones, en algunos casos extranjeras, consiguió dinero para consiguió dinero para organizar digitalmente, digamos, o para trasladar digitalmente estos catálogos a este formato, ¿no? Al formato de carpetas. Todas las fichas, les voy a enseñar cómo son las fichas, que las tengo por aquí. O sea, todas estas fichas, una por una, fueron capturadas y llevadas a ese formato digital. Ella pues conseguía dinero y de alguna manera facilitaba el que se pudiera pagar un dominio para que todo el archivo Pardo estuviera en línea, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, hubo un problema político, porque fue un problema político, aquí lo puedo decir, porque, bueno, porque es una verdad, está en internet, vamos. Ella, bueno, fue acusada por el gobierno guatemalteco casi de traición a la patria, ¿no? Porque, pues, según, bueno, pues problemas hay políticos, el que quiera que lo busque, ¿no? Y se informa, pero, pues, en cuanto ella fue depuesta de su dirección, pues esta página pues desapareció de internet. Una página que era maravillosa para todos porque, claro, antes de ir al archivo uno consultaba y tú ya sabías que ibas a buscar. No, era fantástica esta página. Pero desgraciadamente hoy en día ya no la podemos consultar. La podemos consultar dentro del archivo. En el archivo hay ahora como unas 10 o 12 máquinas que el investigador puede consultar esta base de datos tal y como la ven aquí. O sea, va por carpetas y cada carpeta tiene a su vez carpetas y así, ¿no? En realidad es un traslado
de las gavetas a lo digital. Es lo que vamos a encontrar. Por eso esta guía de Gordillo es muy importante, porque tú previamente puedes consultarla cuando llegues allí, solo en las máquinas, pues lo que vas a hacer es ver estos resúmenes que tienen lo que a ti te interesa y corroborar si efectivamente te conviene o no. ¿Y por qué digo esto? Porque las normas en el Archivo General de Centroamérica cada vez son más restrictivas. La última vez que yo fui solo te dejaban consultar 5 legajos por día. Sí. Entonces, si tenías suerte, pues tus 5 legajos te servían. Pero si tenías la mala suerte de que 2 o 3 legajos tenían temáticas que no te valían para nada, perdías 3 de 5. Entonces, bueno, pues luego tienes que hacer labor ahí de convencimiento con el director, que por favor te deje ver 2 más, que tú que vienes de muy lejos, etcétera, ¿no? Pero si las normas cada vez son más restrictivas, más importantes se vuelven estos documentos. Una pregunta, estoy viendo ahí el escudo de la Universidad de San Carlos de Borromeo. Ajá. No se descarga ahí, no lo he buscado ahí en la página de la USAC. Pues la verdad, yo siempre que lo he descargado he puesto guía del catálogo Pardo y sale en PDF, y así es como yo lo he descargado. Pero descargas, o sea, descargas un formato, es un formato así. Sí, claro. Esto es lo que descargas. Sí, es que resulta sumamente útil, ¿eh? Para que, digo, para los investigadores e investigadoras, por lo menos se orientan con esta guía, ya que no tenemos esa maravilla que se poseía antes, pero por lo menos con esta guía uno puede saber qué encuentra, ¿eh? O sea, qué hay y qué no. Efectivamente, yo creo que sí es muy importante esta guía. Para avisar, es que estamos en ese interés de promover el uso de los archivos, precisamente que todos estos documentos, de Gordillo, los de Jean de Vos, en ausencia de un acceso por vía de red al catálogo Pardo, estamos digitalizando y subiendo a la red. Y probablemente ya en 2023 vamos a tener todo un sitio con todas las herramientas de consulta que no sean precisamente el catálogo de Pardo, pero todos los demás accesibles para cualquiera desde donde ustedes estén, ¿no? Pero perdón, siga usted. No, solo iba a decir que pues es una gran idea. Hace tiempo, hace años que pues en algún momento que nos vemos decimos, es que habría que hacer algo para que, sobre todo en época de la pandemia, yo creo que fue en el momento en el que todos nos dimos cuenta de que pues ahora sí que un historiador está desnudo, sin archivos, ¿no? Hubo personas que no pudieron continuar sus investigaciones, alumnos que no pudieron hacer sus tesis como hubieran querido, porque no tenían acceso a la información, porque no teníamos acceso a la información. Entonces nos hemos dado cuenta que para nosotros el acceso a la información es como un laboratorio para un químico, ¿no? Si no hay laboratorio, no hay nada. Entonces nuestros laboratorios son los archivos, y si cierran, a nosotros desde luego nos hacen pomada, ¿no? Sí. Eso sí, es decir, usted tuvo la chance, digamos, ahorita ya el catálogo Pardo, tenemos que vivir con este hecho, está fuera de la consulta del red, así que tenemos que buscar otras formas. ¿Usted tuvo chance todavía de consultar y estar ahí trabajando sobre precisamente los temas que yo mencioné al principio? Es decir, el tema de los subdelegados, toda la cuestión de las finanzas públicas. Tal vez nos podrías dar un pequeño introducción del tipo de materiales que, por ejemplo, para uno de esos temas hayas encontrado y cómo esto ha contribuido a tal vez innovar nuestras formas de ver y de leer el pasado todavía colonial de Chiapas. Pues bueno, por ejemplo, podría abordar el tema de los subdelegados, ¿no? Porque, a ver, el tema de las finanzas municipales, que es el tema que yo trabajo, todos los documentos que se encuentran son de 3 tipos, podríamos decir. O sea, es más sencillo porque es una temática tan específica que creo que lo que encuentro son documentos también muy específicos. Son sobre todo reglamentos sobre propios y arbitrios, que normalmente por los reglamentos los hace el ayuntamiento, ¿no?
Son reglamentos, son planes de propios y arbitrios, es decir, cómo se va a recaudar y cómo se va a administrar el erario municipal. Entonces son reglamentos, son estos planes de propios y arbitrios. Y para Chiapas, desgraciadamente, porque no pasa para otros lugares, por ejemplo, de la Nueva España, otros lugares de Perú, para Chiapas en particular no tenemos muchas cuentas sobre propios y arbitrios. No tenemos qué ingresaban exactamente, cuánta cantidad ingresaban, cuánto gastaban. Entonces, el tipo de documentos que se utilizan para solventar este problema son documentos muy dispares. Normalmente, precisamente es en los pleitos, en los enfrentamientos entre las autoridades de los ayuntamientos y otras autoridades intermedias donde sale esa información. Cuando surgen los problemas, todos empiezan a decir, ¿no? Que esto, que lo otro, no, que es que fulano se gastaba, que es que se llevaba, que es que tal. Entonces esa información es la que uno va recopilando. Para el caso de los subdelegados, la información es muchísimo más amplia, porque claro, para el caso de los subdelegados, cuando, bueno, aparte de que es un tiempo pues específico, ¿no? Porque los subdelegados no aparecen hasta 1790 aproximadamente, hasta 1821, cuando desaparecen, ¡pum!, ¿no? En otros lugares permanecen, pero en Chiapas desaparecen. En 1821 se acaban los subdelegados. La información, aparte de que está muy bien concentrada en un espacio de tiempo concreto, es una información que tiene que ver con unos de los oficiales de la corona, o sea, de la corona. Entonces la información es muy vasta. Tenemos desde cómo se elegían los subdelegados, aparecen las ternas, se hacía una terna de 3 personas y se elegía una de esas personas. Hay una pugna sobre quién debe decidir de esos 3, quién va a ser los subdelegados, como siempre, pero normalmente en un primer momento va a ser el intendente, o sea, un superior, digamos, y posteriormente va a ser desde el centro de la audiencia desde donde se va a nombrar. Entonces hay algunas referencias de estos cambios, pero además los subdelegados van a aparecer sus nombramientos, van a aparecer en muchos casos sus residencias, que es una información buenísima porque en Nueva España, por ejemplo, casi no se encuentran residencias a subdelegados y resulta que para Chiapas y para otros lugares de Centroamérica hay varias residencias a subdelegados. Ver, es decir, un sí, momento para que nuestros escuchas entiendan de qué estamos hablando de cuando usted menciona residencias, porque cuando tiene razón, cuando un subdelegado terminaba su periodo de mandato, que podía ser, bueno, el tiempo estipulado era de 5 años, pero podía ser menos o podía ser más, normalmente no duraban más, sino menos. Cuando terminaba su mandato se le hacía un juicio en el que las personas, bueno, era todo un procedimiento administrativo. Primero se pregonaba que se iba a hacer esta residencia y se invitaba a las personas a que dijeran si ese subdelegado había llevado a cabo algún hecho corrupto, digamos, ¿no? Si había malversado, si había tratado mal a alguna persona. Todas las personas que quisieran se podían quejar de ese subdelegado y en esa residencia lo que se veía es si esa persona había llevado a cabo el periodo de su puesto de una manera honesta, digamos, para la época, o si por el contrario tenía causas que podían ser juzgadas, ¿no? Que habían sido pues asuntos que podían ir, pues sí, desde el uso del dinero hasta el aprovechamiento sobre los pueblos de indios, el cobro de tributo más de lo que se estipulaba o quedarse con el dinero del cobro de tributo. Entonces, en esos juicios de residencia era donde se veía si esa persona había sido honesta, digamos. Hay una institución que hasta podríamos desear que existiera hoy, ¿verdad? No, pues no. Ojalá, pero no parece que quieran volver a implantar la residencia. Digamos, de la información, entonces, como que las residencias son como una pasar revista de la Pasar temporalidad. revista, sí, a todo el mundo. Ajá. Muy Entonces, bien. bueno, existen estas residencias que para Nueva España hay muy pocas. De hecho,
En la historiografía de Nueva España se dice, bueno, sí, se hizo una cédula sobre las residencias, pero nunca se llevaron a cabo. Hay muy pocas residencias. Cambio para Chiapas y para Centroamérica hay bastantes residencias. Quizá, claro, muy someras, pero sí se llevaban a cabo las residencias. Y bueno, también toda esta información, también hay pues asuntos, claro, de quejas sobre los subdelegados, a veces quejas pues muy bien sustentadas, grandes procesos contra los subdelegados y todo tipo de información con respecto a ellos. Entonces sí es una información muy vasta la que se consigue. Si viéramos entre todos los temas que hay un tema de subdelegados sobre Chiapas, por ejemplo, de nombramientos de subdelegados. Entonces, pues es un tema interesante, pero con una información bastante vasta. ¿Qué aporta esto al conocimiento de Chiapas? Pues que el siglo XVIII hasta ahora, bueno, hasta hace poco, era un siglo que no, pues casi nadie estudiaba, ¿no? Ahora, afortunadamente, hay muchos chicos jóvenes, chicos y chicas, jóvenes que se dedican a estudiar el siglo XVIII, pero, por ejemplo, cuando yo empecé con el siglo XVIII, creo que solo se había escrito el libro de Alma Margarita Carvalho, el libro de Sergio Nicolás sobre la familia Esponda y Olaechea, y creo que sobre el siglo XVIII poco más había escrito. El siglo XVIII antes de la independencia. Ya para la independencia, para el tránsito, sí hay grandes libros, ¿no? Ya había los de Mario Vázquez, Gamboa, bueno, había varios. Pero para el siglo XVIII era un siglo totalmente abandonado. Y ahora, afortunadamente, ya somos varios los que trabajamos el siglo XVIII. Entonces, yo creo que sí se vio que había una veta ahí, o sea, creo que sí se evidenció que había una veta de trabajo importante en el siglo XVIII. Y pues yo creo que algo, pues, algo habrá influido, ¿no? En lo que se escribe, lo que se publica. Claro, incentivó a los estudiantes, a los y las estudiantes. Pues Ahora, algunos, creo que sí. lo que te quiero preguntar también y pues hacer énfasis nuevamente o colocar el acento para los y las que nos escuchan, es que estamos hablando de estudios sobre la colonia y aquí es necesario agregar una de las herramientas para el historiador y la historiadora, que es la paleografía. Porque Sí. claro, los que estudiamos el siglo XX encontramos bien chévere, ¿verdad? Mecanografiado ya todo. Pero en su caso a mí siempre me ha impresionado eso, ¿eh? Los colonialistas, las colonialistas, incluso los que estudian el siglo XIX, Todavía. Se enfrentan a este desafío. ¿Qué experiencia has tenido al respecto y qué consejo otorgas a los y las que nos escuchan? Bueno, la paleografía es un asunto de práctica. Es Pues práctico. es práctica. O sea, sí es cierto que existe todo un listado de cómo interpretar ciertas contracciones, pero independientemente de eso, yo creo que sí es práctica. Claro, hay de letras a letras, ¿no? Y la del siglo XVIII precisamente no es la que peor se entiende. Por eso creo que uno de los motivos por los que alguna gente se inclina por el siglo XVIII es que se lee bastante bien, ¿no? Para alguien que sepa manuscrita. Porque uno de los problemas que detecté, y bueno, que detecté porque me dieron la información, es que hubo generaciones en México que no les enseñaron letra manuscrita, sino que les enseñaban directamente a escribir con letra de molde. Entonces, para aquellos que nunca en su vida habían escrito con letra manuscrita, o sea, esta letra que parece la inglesa, digamos, ¿no? La típica, pues era difícil, ha sido dificilísimo paleografiar, ¿no? Porque ahora sí que el ojo se tiene que acostumbrar a la forma de letra. Y además tiene una lógica, el trazo tiene una lógica de cómo se hace. Entonces, ¿qué recomiendo? Paciencia y tiempo para hacer esto. El ojo se llega a acostumbrar. Hay letras dificilísimas, ¿no? La encadenada. Yo he de reconocer que a veces me he topado con documentos que digo, no puedo, ¿no? No puedo, o sea, sinceramente para mí es dificilísimo y ya. También afortunadamente ahora no estoy trabajando siglo XVII, ¿no? Porque si no, sí tendría... Pero sí todo requiere esfuerzo, es que sin esfuerzo no vas a conseguir nada.
¿no? Y entonces, pues la paleografía requiere esfuerzo y tesón y pues ganas de hacerlo realmente. Y yo soy consciente de que muchos alumnos no eligen la colonia por la cuestión de la paleografía. Sí, eso te iba. Y pues es triste por un lado y también, bueno, pues por otro, mira, los que nos dedicamos a estas cosas, pues tenemos grandes campos de investigación. Claro, pero existen cursos también, para introducirlo. Existen Yo cursos. sé que es práctico, pero en el caso de la paleografía y de la diplomática, por ejemplo, Claro. existe un curso, existe toda una introducción que le dan a uno, pero coincido con tu posición, es práctica también, pero claro, luego de recibir esas primeras orientaciones, pues. Bueno, la fortuna del Internet precisamente es que se abrieron varios cursos sobre paleografía que fueron durante la época de la pandemia y que hay personas que realmente son buenísimas para explicar la paleografía. Otra de las herramientas que creo que vale la pena decirlo y que, bueno, yo no soy una experta y que me encantaría y que me voy a apuntar al próximo curso es precisamente la prosopografía. Porque todas las cuestiones de las redes sociales, de cómo se conforman estas redes sociales, las redes de élite, las redes incluso de grupos, digamos, de gremios, de oficiales reales, de miembros del ayuntamiento. Creo que la prosopografía también está dando muy buenos resultados para analizar estos, pues, gran número de personas, ¿no?, que contribuyeron o que estuvieron presentes en un momento determinado, en un suceso determinado. Entonces, creo que un consejo que yo daría, pues, es también buscar estas nuevas herramientas que a veces, pues, nos cuesta, que son digitales, que tiene que ver con estas otras herramientas. Porque en ese sentido los historiadores a veces nos quedamos un poco atrasados. Pues precisamente voy a aprovechar para hacer publicidad aquí a la formación, a la educación continua del CINSUR, y vos lo sabes muy bien, Ana. Existe un curso introductorio al análisis de redes sociales aplicado a la historia, del ego a la red sociocentrada, se denomina. Ustedes lo pueden encontrar ahí en la página del CINSUR, que se impartirá justo entre enero y febrero para la gente que le interese el tema. Será impartido por el maestro José Enrique Sánchez Lima, que actualmente trabaja una tesis doctoral con el doctor Brian Connaughton en la UAM Iztapalapa, ¿verdad? Sí, correcto. Así que para quienes les interese el tema de las redes de la prosopografía, por supuesto que también el CINSUR tiene una entradita para ellos y ellas. Pero además esa herramienta es para los historiadores colonialistas, para los contemporáneos, o sea, es para todos. Claro. Sí. Tal vez, como ya vamos avanzados en el tiempo, antes para darle como redondez todavía el tiempo, hay ciertas instituciones o posibilidades dentro del propio acá, del Archivo General de Centroamérica, que tal vez sería interesante mencionarlos. Ahí, por ejemplo, tenemos la hemeroteca al lado. Es decir, todo lo de las publicaciones periódicas de la República de Guatemala y parte centroamericana está ahí al alcance, simplemente cambiándose de entrada al mismo edificio. Tal vez esto sería interesante también, digamos, tomar en cuenta, igual que una institución no tan grande como el Archivo General de Centroamérica, pero igual importante, la Academia de Historia, en la zona 1. de Historia y Geografía de Guatemala. No sé si usted también la consultó. Yo he ido, pero he ido poco. Por ejemplo, a la hemerografía, o sea, la parte hemerográfica, sé que hay publicaciones desde 1827 en adelante, ¿no? Periódicos, revistas, etcétera. Pero también sé que hay alguna información que data de 1797 en adelante, sobre todo listados, catálogos, que también se pueden consultar. Y esto viene a colación un poco con la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, porque, por ejemplo, una de las joyas creo que de la asociación es que tienen la Gaceta de Guatemala desde los primeros números. Algo que me llamó la atención la primera vez que fui con el doctor Sergio Nicolás es que tienen la Gaceta metida en una caja fuerte de esas que salen en las películas de rueditas. Y bueno, pues eso te da una idea, ¿no? Para ellos el valor que tiene, por supuesto, esta revista, porque como digo, tienen desde los primeros números.
Pero aparte de eso, ellos tienen libros, un fondo antiguo de libros, que algunos son del siglo XVII, del siglo XVIII, es decir, ellos sí tienen una página que, aunque no puedes consultar los libros, sí tienen un listado de todos los libros que tú puedes consultar, tanto en el fondo antiguo como los de la biblioteca. Te explican pues las novedades que han comprado, los libros que han adquirido. Este fondo antiguo tienen algunos documentos, tienen también estas revistas que son muy importantes, y creo que es un lugar digno de visitar porque, pues como dice Justus, es toda una institución. Pero yo añadiría que hay una tercera institución que creo que es un archivo que también hay que consultar, aunque es difícil consultarlo, que es el archivo del arzobispado, porque el archivo del arzobispado tiene la dificultad de que tú tienes que pedir cita con meses de antelación. O sea, tú no puedes llegar y decir estoy aquí, vengo a consultar, sino que tienes que escribir y tienes que pedir tu cita y te la dan para dentro de 2 o 3 meses. Pero es un archivo importantísimo, el archivo del arzobispado, porque finalmente hay también información sobre Chiapas, hay información sobre todo de los dominicos de la época colonial, hay bastante información. Y bueno, para alumnos que hemos tenido, que les ha interesado más toda la parte contemporánea, pues sabemos del papel que ha jugado la Iglesia dentro de Centroamérica, ¿no? De los conflictos, las problemáticas, pero también aviso que ahí hay información sobre la Iglesia en Chiapas. Entonces, todos aquellos que quieran estudiar cuestiones eclesiásticas, pues deberían darse una vuelta, sobre todo para aquellos que ya están haciendo posgrados, ¿no? Deberían darse una vuelta o pedir su cita al archivo arquidiocesano de la ciudad de Guatemala. Entonces creo que es muy importante. También es muy importante ir a bibliotecas como la de Firma, y otro lugar que creo que hay que consultar cuando se va a Guatemala, pues es la Marroquín. Tienen también un fondo, ahí tienen un fondo que eso te va a interesar, no sé si lo has visto ya, Justus, de mapas. Tienen una muy buena mapoteca ahí en la universidad, en la Marroquín. Entonces, o sea, Guatemala sí tiene muchos lugares para ir a ver y para encontrar información también sobre Chiapas. Entonces creo que sí vale la pena hacerse un tour, ¿no? Ir y realmente estar el tiempo que estás, pues no solo centrarte en el Archivo General de Centroamérica, que es muy importante, sino que hay otros lugares que uno debe ir porque realmente también va a encontrar cosas muy, muy importantes, ¿no? O sea que cuando uno va a Ciudad de Guatemala tiene que visitar además la biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín, que es la única, por cierto, que tiene un doctorado en historia, que Exactamente. lo han rescatado y han procurado resguardar ese tipo de documentación como el que mencionas, ¿verdad? Los mapas. Y CIRMA, que es el Centro de Información Firma. Regional sobre Mesoamérica, ¿verdad? Que está en Antigua, Guatemala, unos 40 o 30 kilómetros, bueno, unos 30 minutos, 40 minutos en bus o en coche hacia la Bueno, y Guatemala. también hay un archivo bastante interesante. Perdón. No. Y la biblioteca Clemente Marroquín Rojas, que es la que mencionaba Justo, que está justo en el mismo edificio del ACA, pero uno tiene que salir, dar la vuelta y ahí Dar frente la vuelta. al Parque Central, como dicen los chapines, ¿verdad? Los guatemaltecos. Pues ahí está la entrada y también la colección especial de la Biblioteca Nacional es impresionante. No sé si han tenido ustedes oportunidad de visitarla. Yo lo hice hace como 3, 4 años. Y es impresionante la cantidad de libros que se resguardan ahí en colecciones especiales de la Biblioteca Nacional, que lleva el nombre, ya no recuerdo, Ana, creo que es No me acuerdo, yo tampoco. guatemalteco que ganó el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura en el 67, Miguel Ángel Asturias. Así se llama. No me Biblioteca acuerdo. Nacional Miguel Ángel Asturias. Lástima, pues, hace 3 años, ¿verdad? Que no estaba la persona, o sea, uno tiene que llegar con tiempo, no sé si te pasó eso, Ana. Tiene que llegar con tiempo porque de repente no está la persona encargada, llega hasta Bueno, mañana. en el propio archivo te pueden decir, pues el próximo lunes no abrimos.
¿Pero cómo? No, pues es que no abrimos. Bueno, y siempre te dicen una disculpa, claro, que es que van a fumigar o que no sé qué, pero bueno, te puedes llevar sorpresa. Guatemala yo creo que sí es ir, ir con tiempo, efectivamente. Sí, creo que esa es una recomendación muy importante para todos los que están escuchando hoy. Es decir, es una invitación abierta ahorita, ¿no? Hacia una experiencia, pues, muy peculiar todavía, y se tiene que contemplar el tiempo. El tiempo para una visita y para el estudio de los documentos de la documentación colonial es sumamente importante. No podemos apurarnos de la misma manera como lo hacemos tal vez en Relaciones Exteriores o en otros archivos públicos de México, sino hay que contemplar y prever este tiempo necesario. Como la doctora mencionó, hay un límite en la cantidad de expedientes que están a nuestra disposición. Hay tal vez un problema con la paleografía. Hay que también, si uno tiene muchos apuros, ver el apoyo a la reproducción, porque esto sí hay que decir, tienen una política de reproducción que nos favorece sumamente, porque se puede uno pedir un legajo de tal vez 30 a 40 centímetros y hay un cobro uniforme de no sé cuál es, pero 30 quetzales por legajo. ¿No? Y entonces usted, si tiene la suerte de encontrar precisamente el conjunto que usted necesita, por 30 quetzales, que no es tanto, tiene el derecho de hacer la reproducción con su propia cámara o teléfono, como usted guste, de todo, ¿no? Es decir, cada uno de los archivos es una experiencia diferente, cada uno tiene sus peculiaridades, hay problemas siempre, no solo en Guatemala, también aquí en México estamos ya acostumbrados, pero sí vale la pena. Y creo que esto sí quedó claro. Es decir, para los que estamos trabajando no solo época colonial, sino también el siglo XIX, la época colonial, en realidad, lo que nos estamos dando cuenta, sigue hasta 1870, ¿sí? En Chiapas. Es decir, las mismas leyes, las mismas prácticas, las referencias a las leyes de Indias, la realidad y las prácticas cotidianas son una continuidad desde la época colonial. Así que está abierta la invitación a todos ustedes, sean coloniales, sean estudiantes de la época independiente, aprovechen esta posibilidad y disfruten realmente una experiencia única. Así que muchísimas gracias, doctora Ana María. De veras agradezco de todo corazón su participación hoy en esta charla. Y vamos a dar paso entonces a las preguntas de las y los que nos están escuchando. Así que ya saben el procedimiento, levantan la mano y les damos la palabra. Adelante. Espero no haberles confundido. Al contrario. Es decir, yo recuerdo que hay varios que están interesados, por ejemplo, en la región del Soconusco, otros en la región del Ocosingo, Ocosingo Chilón, y hay personas que están más bien dirigidos hacia la zona Soque. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las subdelegaciones, estos son parte de las subdelegaciones, así que sí, los claro. que tienen interés, ahí tenemos la experta ahorita en línea. Y la estamos desvelando además, así que hay que... Bueno, no pasa nada. Las subdelegaciones solo para... Es que sí, realmente... Bueno, las subdelegaciones empezaron como 3, que era Ciudad Real, Soconusco y Tuxtla, y luego ya para la primera decena del siglo XVIII, pues ya eran 12, ¿no? Llegaron a ser 12 en época ya de la época de transición. Y pues sobre todo hacía referencia a estas antiguas provincias, ¿no? que había anteriormente, que era pues la de los llanos, la de los soques, etcétera, ¿no? Cambiaron los nombres, pero realmente la distribución territorial, digamos, la división territorial no se transformó de una manera llamativa, sino que se mantuvo de alguna manera a lo largo del tiempo. Entonces, un poco lo que estamos hablando es de las antiguas provincias, ¿no? De alguna manera. Un momento que es muy importante
que bueno, valdría la pena nombrarlo porque hay un cambio en la documentación, es cuando la corona española decide cambiar los consejos por las secretarías. ¿Y por qué digo que este es un cambio importante? Porque cuando se fundan las secretarías, la forma en que se produce la documentación es diferente, porque las secretarías ya la información es por vía reservada. Quiere decir que la información no necesariamente pasar por los conductos de Guatemala. Entonces, lo que vamos a encontrar en el Archivo General de Indias, en algunos casos, es esa documentación reservada, que no pasó por los tribunales normales de la Audiencia de Guatemala. Entonces, sí vale la pena conocer estos entresijos para, pues como decía yo, saber dónde buscar la información. Hay una pregunta de Francisco Domínguez. Adelante, Francisco, lo escuchamos. Francisco, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ahí. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. hola doctora, mucho gusto. Sí, mi duda es, como mencionaba el doctor Justus, es sobre la parte del Soconusco. Esta cuestión, si existe algún tipo de documentación del Soconusco prehispánico, pues prehispánico que abarca lo que es mi tesis, la conquista y la anexión prácticamente de lo que es del Soconusco a Chiapas y a México, básicamente, que es antes, porque cuando se firmó el tratado en Comitán de la Federación de Chiapas a México, pues en ese entendido yo he encontrado información de que el Soconusco no se anexó a esta, sino que se fue hacia el lado de Guatemala, ¿no? Y como toda esta parte de los conflictos que hubieron entre México y Guatemala para recuperar estas tierras del Soconusco, básicamente. Bueno, del Soconusco en época colonial sí hay un pequeño fondo separado que es de los últimos años de la colonia, que justo están en las gavetas después de Chiapas. Después de Chiapas, no me acuerdo si era en la 31, aparecen algunos documentos sobre la época colonial del Soconusco. Ahora bien, la información sobre el Soconusco nosotros la vamos a encontrar sobre la gobernación del Soconusco. Pero mucha información del Soconusco nosotros la vamos a encontrar en la parte de Guatemala. ¿Por qué? Pues porque finalmente la gobernación pertenecía directamente a Guatemala. Para la época independiente también vamos a tener información. Claro que tenemos información en el archivo diocesano. Digo, en el archivo general de Centroamérica. Información que yo no conozco muy bien porque no la he trabajado, pero yo sé que sí existe información al respecto. Pero incluso en Chiapas tú tienes alguna información sobre el Soconusco de la que saben muchísimo, Justus precisamente, y otras personas que están trabajando el Soconusco, como por ejemplo Enrique Sánchez Lima, ¿no? Que va a estar dando este curso de prosopografía, la doctora Rocío Ortiz creo que también está trabajando el Soconusco. El Soconusco es otro de estos temas que actualmente están teniendo mucho interés, o sea, es un tema en boga, digamos, ¿no? Aunque Justus lleva ya mucho tiempo trabajando el Soconusco, estaba solito como yo casi, pero ahora ya hay más gente que trabaja el Soconusco, entonces seguramente ellos te pueden dar información más puntual sobre este asunto, pero claro que existe información en el archivo diocesano, digo en el archivo general, estoy obsesionada con el diocesano, en el archivo general de Centroamérica, yo he visto que hay ahí unas cuantas gavetas al respecto y en la parte de Guatemala tiene que haber también información sobre este tema seguro. Pero te decía, incluso en Chiapas la hay. Entonces, sí es una cuestión que se puede trabajar y que creo que vale la pena y que seguramente hay muchas temáticas todavía por descubrir en el Soconusco, ¿no? Es un punto importantísimo, es un punto estratégico muy importante. A ver, Muy bien, muchas Ramón gracias. Trujillo levantó la mano y volvió a desaparecer. Ramón, ¿tenías una pregunta, un comentario? Muy buenas tardes, doctora. Un gusto haber escuchado su charla bastante interesante en lo que respecta a mi región, que yo tengo, bueno, soy cronista vitalicio de Ocosingo, Chiapas, y me ha tocado ver algunos documentos,
Pero en lo que a mí respecta, yo siempre tengo que trabajar con 2, 3 temas aledaños, porque, por ejemplo, hay veces que no encuentro nada como Cocingo, pero sí como lacantones o celtales, y tengo que estarle buscando por ahí en varias formas. Todo lo que usted nos ha dicho ahorita viene a aclarar muchas dudas de las que me han tenido, que había tenido, incluso cuando trabajé con el maestro Thomas Lee. Él me apoyó con algunos legajos del archivo de Guatemala. Sí, sí, a ver, de todas las zonas de todas las provincias o territorios de Chiapas, hay información. O sea, de algunas puede haber un poco menos, que de otras puede haber más, pero desde luego hay información de todas las zonas de Chiapas, digamos. De Ocosingo, pues depende de la temporalidad que usted quiera trabajar, desde luego en el Archivo General de Centroamérica va a haber información, pero también hay información ya para época independiente que está en el CUIT. En el CUIT está el Archivo Municipal de Ocosingo. Es uno de los pocos archivos municipales que se mantienen, digamos, información de esta época independiente. Uno es el de Tuxtla, otro es el de Ocosingo, creo que también hay algo de Comitán, pero de Ocosingo pues está ahí el archivo municipal. Entonces creo que hay información suficiente. Y de la época colonial, pues es cierto, y es algo que ha dicho Ramón, que es muy importante, que cuando uno va a un archivo, uno tiene que cruzar la información. O sea, tienes que cruzar la forma de buscar información. Si ahora mismo abriéramos incluso el archivo diocesano, el catálogo, nunca vas a encontrar la información como tú quieres que aparezca. No va a aparecer tu tema exactamente como tú quieres buscarlo. Por eso es tan importante que uno conozca los antecedentes, el estado de la cuestión, la zona en la que va a trabajar, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista político. Uno debe buscar información, la mayor cantidad de información que pueda sobre la zona que va a trabajar en el momento en el que va a trabajar. Por ejemplo, si alguien se me acercara y dijera, es que yo quiero trabajar en tal lugar en el siglo XVIII, quizá a lo mejor le diría, pues mira, hijo, pues léete las visitas de los obispos. ¿Por qué? Porque en sus visitas van hablando de los pueblos y mira que luego llegué a tal pueblo y en ese pueblo el patrón era no sé quién y luego era tal y era cual. ¿No? Porque son estos viajes, este tipo de información en el que te van a dar un panorama general de cómo está la situación, ¿no? Y luego, bueno, pues lees un poquito sobre los conflictos, los sucesos, y ya sabes más o menos cómo pues se están desarrollando las cosas, ¿no? Afortunadamente, investigadores anteriores casi nos han hecho, aunque es muy difícil, yo creo que sería imposible a uno escribir la historia colonial de Chiapas porque hay grandes lagunas, pero los trabajos, por ejemplo, de Jan de Vos, de Juan Pedro Viqueira, de Mario Humberto Ruz, de Alma Margarita Carvalho, o sea, de mucha gente, sí te permite tener un panorama general, por lo menos, ¿no? De conocer un poco de una manera general los acontecimientos. Entonces, bueno, y gente que es más actual, pues la tesis de Oscar Barrera, la de Amanda Torres, o sea, ya sí hay bastante historiografía que te permite tener un conocimiento general, ¿no? De los lugares, el libro de Justus, precisamente. Entonces, sí, yo creo que todos los investigadores que han hecho una gran labor iniciando investigaciones en archivos que estaban muchos sin organizar, que lo sabe muy bien Justus, ¿no? Pues la verdad es, no, yo a veces digo, no me atrevo yo a criticar el trabajo de personas que trabajaron en los años 60, 70, pero no me puedo imaginar cómo estaba el archivo diocesano en ese momento, o el CUIT, si existía el CUIT, no lo sé. O sea, los archivos debían ser una verdadera locura y yo creo que era bucear, ¿no? Ahí, entonces, mis respetos, ¿no? Ahora ya está casi todo ordenado, digamos. Y lo bueno es que en este seminario nos hemos encargado de ir examinando cada uno de esos archivos que mencionaste, Ana. El de CUID, o sea, para que tengan mayor información y para que sepan también en qué estado se encuentran actualmente, que es algo que
que muchas veces ignoramos, ¿verdad? O sea, sabemos que existe el de Tapachula, por ejemplo, el queer, pero no sabemos cuáles son las condiciones de acceso en estos momentos y cómo se encuentran. Entonces, por eso creo que este seminario tiene importancia. Creo que nos han escrito, buenas tardes, dice Mónica Mendoza. ¿Cuáles serían algunos de los temas a su consideración que no se han trabajado a fondo respecto a Chiapas y que este archivo nos puede dar herramientas para hacerlo, además de lo que han mencionado? Pues hay muchísimos, pero por ejemplo, es increíble que no se hayan trabajado encomiendas en Chiapas. Yo siempre digo, hay mucha información sobre encomiendas, no solo en el Archivo General de Centroamérica, sino que es que está en la página del PARES, está digitalizadas muchas encomiendas sobre Chiapas. Hay como 100 encomiendas. Y trabajado para nada. O sea, sí ha habido algunos trabajos que han nombrado encomiendas y hay personas que han hecho de algunas encomiendas en particular, pero no hay un trabajo sobre encomiendas. No hay un trabajo exhaustivo sobre diezmos. Ha empezado un poco José Gabriel Domínguez a hacer un trabajo sobre diezmos, pero diezmos es un tema, vamos, un tema que está ahí y que nadie, yo creo que se atreve a trabajarlo, porque es mucha la información. Capellanías hay información para dar y tomar, ¿no? Y es un asunto tan importante como que yo creo que explica un poco la economía de Chiapas en la época colonial, el trabajo de capellanías. Hay, ya centrándome un poco más en el archivo general de Centroamérica, toda la cuestión de del monopolio de tabaco, por ejemplo, ¿no? Que trabajó un poquito Carlos Uriel, pero bueno, Carlos Uriel lo hace desde una perspectiva de un antropólogo, no tanto desde una perspectiva de un historiador, ¿no? Tiene un punto de vista diferente, digamos. Otros monopolios se han trabajado, pero también queda. El aguardiente lo trabajó Blasco, pero lo trabajó ya para el siglo XIX, pero no se ha trabajado para la época colonial. Es decir, que tenemos información para varias generaciones, yo creo, de tesis y no terminamos. Sí. Tierras, el juzgado de tierras, hay mucha información sobre tierras. Bueno, y sobre el siglo XIX, ¿y esto qué encontramos? Pues precisamente, es decir, la mayor parte de los historiadores, digamos, que se rehusan por las cuestiones que ya hemos escuchado, de entrar a la época colonial, están dedicándose al siglo XIX y piensan que, bueno, ahí se cortó. No. Es decir, la riqueza de este archivo que usted ha visitado y que nos ha platicado tanto ahorita, de la riqueza de información que se relaciona con Chiapas es inmensa. En realidad, digamos, tú dices, hay para varias vidas, ahí hay para otros tantos, ¿no? Es decir, si solo consideramos las relaciones tradicionales que duraron hasta el siglo XX y siguen en parte todavía hoy en día, entre partes de Chiapas y Centroamérica, es decir, Guatemala, sea eso de comercio, sea eso de relaciones familiares, sea esto de pleitos de tierra, sea esto por el mismo trazo del límite, sea esto por el contrabando. Todo esto influye o ha generado documentación de los dos lados, obviamente. Es decir, la riqueza que muchas veces se olvida del siglo XIX en este archivo de DACA es tremendo. Es decir, la pregunta realmente que nos hace Mónica nos llevaría a una lista casi interminable. Es decir, los mismos temas que ustedes se pueden imaginar para Chiapas, igual son para la zona transfronteriza o para Guatemala en relación a Chiapas, ¿no? Así que hay tela de donde cortar. Sí. A veces yo creo que, bueno, la experiencia que yo tengo con los alumnos y todo, a veces el alumno da por hecho que ya hay temas trabajados que en realidad no se han trabajado. Por ejemplo, dan por hecho que se sabe mucho pues, sobre esto, ¿no? Sobre las encomiendas, dan por hecho que se sabe mucho sobre las capellanías, dan por hecho que se sabe mucho de la economía de Chiapas, pero en realidad de la economía de Chiapas se sabe muy poco. En realidad decimos, ay, en Chiapas era una economía de autosuficiencia. Bueno, sí, pero ¿y? O sea, ¿cómo eran las haciendas? ¿Qué capacidad tenían? ¿Qué producían? ¿Dónde se vendía? ¿Qué se exportaban? Si se exportaba algo, porque parece que no. O sea, en realidad no lo sabemos.
incluso los caminos, que pareciera que es que... Yo a veces me enfado con los del siglo XIX, de decir, ¿no? Con los que investigan el siglo XIX, porque parece que todo empezó en el siglo XIX. Y no, discúlpenme, o sea, en el siglo XVIII también había caminos. Lo que pasa es que nadie los ha trabajado. Nadie ha dicho por aquí venía el camino, que claro, eran caminos adecuados a los medios de transporte de esa época. No iba a haber caminos asfaltados, ni carreteros, ni nada por el estilo, pero había caminos, había rutas de comercio. Nadie ha trabajado eso porque son temas engorrosos y complicados. Sí, Y ahora claro. lo que queremos es llegar, abrir el cajoncito y hacer la tesis. Por eso la importancia, Ana, de un buen estado de la cuestión, de trabajar en el estado de la cuestión. Estamos ya sobre el tiempo, así que les pediré a Ramón primero y luego a Francisco brevedad en la pregunta, porque tenemos que dejar descansar a la doctora Parrilla, por favor. Doctora, Ya estamos sobre el tiempo. una cuestión sobre lingüística, ¿qué tanto hay lenguas antiguas? Ese es un tema muy interesante que casi nadie ha trabajado, fíjese, y he encontrado documentos en el archivo de Pares. Igual me encontré uno sobre encomiendas de Ocosingo, y bastante interesante, que ahorita estoy trabajando, pero sí sobre lingüística he encontrado muy poco. Adelante, Ana. Bueno, yo de lingüística no sé mucho, pero bueno, hay varios diccionarios o vocabularios, más bien. Hay varios vocabularios de Chiapas de diferentes lenguas, ¿no? Del tzotzil, del celtal. Ahí me imagino que te refieres a un vocabulario en el que aparecen en diferentes lenguas, que fue un documento que Carlos Uriel del Carpio comentó en una de las revistas Liminar con un alumno de la maestría. Fueron al Archivo General de Indias, a Sevilla, y pues encontraron este vocabulario que solicitó... Ay, no me quiero confundir, creo que fue Catalina de Rusia, pero no estoy muy segura. Sé que era de Rusia, le habían pedido este vocabulario, un asunto muy interesante también, ¿no? A finales del siglo XVIII, y que aparece estas palabras en las diferentes lenguas de Chiapas. Y bueno, vocabularios hay varios, y hay varios que se pueden consultar en línea, sin necesidad de buscarlos en el ASCA. Por ejemplo, hay una página que se llama FAMSI, FAMSI, que en realidad es una lo voy a poner aquí, es una fundación. Escribir en el chat. Gracias, Ana. Es una fundación norteamericana que incluso daba becas para investigaciones, no sé si las sigue dando, no eran becas muy cuantiosas, pero sí. Y en esa página hay bastante documentación, mucha prehispánica. O sea, por ejemplo, están los vasos de Justin Kerr, ¿no? Que los hacía las fotografías de los vasos mayas, que él desarrolló toda una técnica, etcétera. Y entre todo lo que tienen, pues tienen algunos documentos coloniales, y entre lo que tienen están esos vocabularios de las lenguas de Chiapas, del tzotzil, del tojolabal, etcétera. Entonces, en esta página, en la FAMSI, que es un poco engorroso, pero ahí se puede conseguir información. También tenemos que tener en cuenta, y ya sé que me estoy metiendo en otra cosa, y es que yo hablo mucho, no saben lo que hacían cuando me invitaron, pero tenemos que tener en cuenta todos los fondos digitales que hoy están a la mano, que son inmensos. La Universidad de Sevilla tiene su fondo antiguo, la Biblioteca Nacional de Hispania tiene su biblioteca hispánica, su biblioteca digital hispánica. Tenemos la Universidad de Nuevo León, que tiene un fondo muy importante también aquí en México. Tenemos todas las tesis de la UNAM. Tenemos un montón de cosas. En realidad, tenemos más de lo que yo creo que vamos a poder consultar en toda nuestra vida. Y si usted entra también a la página del CIMSUR, ¿verdad, Justus? Encuentra aquí un acervo documental que en ese momento, bueno, es en construcción, ¿verdad? Pero es el archivo del doctor Otto Schumann, ¿no? Uno de los lingüistas fallecidos y que ha dejado todo su legado aquí en esta institución y que está, digamos, trabajado y está accesible para la investigación, obviamente, ¿no? Y es enfocado hacia la lingüística de los diferentes, pues, idiomas o, ¿cómo le llamarían? Lenguas indígenas del estado de Chiapas y de Guatemala. Había otra, creo que era Ramón el que tenía la mano levantada, no sé si aún quiere, o Francisco, ya me confundí. Era yo.
era yo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, adelante, Francisco, dale, dale. Sí, claro. Pues precisamente algo parecido a lo de Ramón, ¿no? De lingüísticamente y es más un comentario, que comentaba, ¿no? Que un tema básicamente nos lleva a otro y a otro y a otro y prácticamente es como una ramificación, el tener que trabajar algo. Lingüísticamente, pues yo estoy trabajando sobre una de las lenguas de Chiapas, pues eran 16, son 3 muertas, y 13 vivas, pero ciertamente, pues yo me enfrasqué básicamente en Tapachula, en la lengua que se habló ahí, y esa me llevó pues a tratar de conseguir documentos al estado de Oaxaca, porque pues, esa lengua es procediente de las lenguas mijezoquianas, y pues también me llevó parte a Guatemala por lo mismo de toda la historia cultural que se ha vivido en el Soconusco. Entonces, ciertamente eso, y sí, ciertamente eso me di cuenta que básicamente solo tratar de enfocarte en un tema te va abriendo como que más ampliamente el espectro a lo que trabajas y vas metiendo más cosas a tu tesis que al principio pues tampoco tenías como contempladas. En ese sentido, ¿cómo es que podemos, bueno, en mi caso, que sí es tesis de licenciatura todavía, cómo es que puedo como pues reducir un poco ese espectro para no ser tan amplio? Pues bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia o de lo que yo creo, ¿no? Que yo en eso, bueno, creo que una vez fui a dar un curso ahí con Gerardo, que era sobre metodología y primero di todo una charla teórica. Yo, aunque estudié geografía e historia, yo me especialicé en antropología de América. Yo he pasado ya por todas las disciplinas, creo, de las ciencias sociales. Para mí, lo más importante es conocer los antecedentes y hacernos una pregunta. Y esa pregunta tiene que ser la guía de nuestra tesis. No nos podemos separar de esa pregunta, porque yo, por ejemplo, imagínense con todo lo que hablo, lo dispersa que soy. Si yo me separo de mi pregunta, yo puedo empezar a decir, uy, mira, voy al archivo tal, y uy, qué tema tan interesante, voy a leerme este legajo tan interesante. Uy, mira, la visita de no sé quién, voy a leerme la visita de no sé quién. Entonces, lo más importante es tener una pregunta de investigación que espacio-temporalmente tú puedas abarcar. ¿Qué espacio? O sea, muy bien definido tu espacio y muy bien definido tu tiempo y tu objeto de estudio. Esos 3 componentes creo que son básicos. Pegártelo en la puerta de tu habitación y cada vez que tú te quieras separar de eso, leerlo y decir, no, me estoy dispersando. Porque si no, ese es uno de los grandes problemas de las tesis. Si no, nunca terminas la tesis, porque efectivamente vas a encontrar muchos temas colaterales que van a ser interesantes, que parece que pueden darte luces, y también yo soy muy práctica también. También hay que ser práctico y darse cuenta del tipo de trabajo que uno está haciendo. Es decir, si es una tesis de licenciatura, ¿qué es lo que yo requiero para una tesis de licenciatura? ¿Qué requiero para una tesis de maestría y qué requiero para una tesis de doctorado? ¿No? Y poniéndote estos, yo no lo llamaría límites, sino estas realidades, podrías hacer tu tesis de licenciatura, dejar tema para la tesis de maestría e incluso en algún caso hasta para de doctorado, ¿no? Claro. Porque todos queremos hacer el hilo negro, todos queremos descubrir cosas interesantísimas, el documento aquel que nadie conoce, o no sé, esos encuentros maravillosos de que abrieron las tapas de tal libro y encontraron dentro unos manuscritos de no sé dónde, ¿no? Ni cuándo, pero eso no pasa muchas veces. Y pues la realidad es que debemos hacer un trabajo en un tiempo estipulado, porque así además nos lo marcan nuestros tiempos de ahora, y pues hacerlo lo mejor posible, pero teniendo un objeto de estudio, un espacio determinado y un tiempo determinado. Y creo que siendo un poco estricto con eso, pues ya uno consigue limitarse. Bueno, muy bien, doctora Ana María Parrilla Albuerne, así se pronuncia, ¿verdad? El segundo apellido, Albuerne. Muchísimas gracias, Ana. En verdad ha sido un lujo
tenerte como invitada por tu experiencia, por el conocimiento que tienes del AGN, del Archivo General de Centroamérica, del ACA. Ya estoy yo con el AGN, ¿eh? Así que muchísimas gracias por el tiempo, por desvelarte con nosotros y nosotras. Y bueno, no resta más que enviarte un fuerte abrazo al otro lado del océano. Igualmente. Y Así desearte seguimos. feliz noche, y a todas y a todos ustedes también feliz Navidad, feliz 2023, y nos reencontramos, El Justus. día 6 de enero va a estar presente el doctor Carlos Ruiz Abreu y vamos a estar hablando de los fondos del Archivo General de la Nación, Ahí sí de la GN. de las obras que él y de las funciones o de la práctica de la nueva ley de Archivo Federal de Archivos. Así que yo les invito ya de una vez, el día 6 de enero, arrancamos otra vez de nuevo a la misma hora y con el mismo link que ustedes tienen guardado. Así que muchas gracias por su atención, les agradezco y les deseo una buena tarde. Hasta luego. Gracias, Ana, un abrazo. Felices fiestas. Felices Gracias, fiestas. hasta luego. Felices fiestas.